Bueno, de regreso con Sábado al Día. Es momento de la Conexión X. En esta ocasión nos acompaña ya, podemos decir, un amigo por la frecuencia con la que hacemos contacto con él y siempre tan asequible para ofrecer declaraciones sobre temas en particulares, así como de tópicos que tienen que ver con el desarrollo mismo de la sociedad dominicana, el ambiente político puntualmente, pero usted lo puede catalogar en cualquiera de los renglones de la existencia, un hombre de cultura, un hombre de política, un hombre de derecho, como entienda. En esta ocasión hablaremos de todo un poco. Guido Gómez Mazara está con nosotros. Guido. Gracias, hermano. ¿Qué tal todo? Con la gracia de Dios todo bien. ¿Todo bien? Sí. Pero ese bien es cliché No, o realmente bien. Bien. Porque uno, con una persona como tú, siempre se pregunta cómo es la dinámica neuronal de un hombre inmerso en el fragor de la política, de lleno en los temas de actualidad, en el debate político. ¿Cómo tú manejas el tema del estrés producto de esa misma situación y de esos tópicos? Tú sabes que el que anda tranquilo con su conciencia no se estresa más de lo normal. Yo, por la gracia de Dios, tengo una familia que me soporta, me respalda. Tengo amigos que me acompañan. Y en el ejercicio partidario tengo el favor de mucha gente que ya ha trascendido a la lógica de seguidor, dirigente del partido, sino que somos amigos. Entonces yo tengo muchos amigos, amigas, que me ayudan a transitar el camino. ¿Tú gestionas tu propia agenda o tienes asistentes que te ayudan con eso? Una combinación. Una combinación, para no perder el claro. conocimiento. Guido, estás en Santiago de los Caballeros, para entrar un poquito en los detalles en qué consiste esta visita. Vienes mucho, pero en esta ocasión, ¿de qué se trata? Tú sabes que en el partido tenemos pautado un proceso de competencia para elegir las autoridades. Es un mandato de la ley de partidos. Y el elemento que es propio de un partido democrático, en materia de discusión, es el método. Hay que recordarle a los compañeros y compañeras que nosotros tenemos puntos de conciencia alrededor de los temas esenciales. Pero en lo que concierne al método tenemos una discrepancia. Hay compañeros que creen que el método por excelencia debe ser una convención de delegados, que yo digo que de empleados. Y yo creo en la tradición democrática del partido, que por más de 30 años estamos votando universal, directo y secreto. Y frente a eso, estamos en esa dirección, esperando que el próximo 27 el Tribunal Superior Electoral decida cuál es el método correspondiente e ir a un proceso de convención que habrá de elegir las autoridades del partido. Yo quiero pedirle al señor director, quizás no era necesario presentar este material porque posiblemente estuvieras respondido ya con eso que nos dijiste, pero quiero pedirle este contenido sobre una declaración de Miguel Vargas Maldonado y que bien pudiéramos ajustarla a este proceso que ya oficialmente el PRM indicó 15 de mayo como el día para la convención. Veamos, Jeffrey, por favor. Esa lucha, digamos, jurídica que llevó Guido Gómez Mazara por largo tiempo en el PRD en su contra, ¿usted cree que melló su gestión? No, yo creo que la va a llevar ahora el PRM. ¿Por qué? Por lo que se está viendo. Como te dije, lacónica, pero quisiera tu impresión, no para crear un chisme, sino para tu reacción sobre este proceso que ya está aquí. Tú sabes que el tiempo es el mejor aliado de la verdad. ¿Dónde está Miguel Vargas? En el zafacón de la historia. 1% de respaldo en la sociedad. ¿Dónde estoy yo? Con una legitimidad democrática fuera de discusión. Siendo tan coherente cuando daba mis batallas allá y aquí. Ahora, quienes me acompañaban en aquella batalla, demandando un partido democrático, plural y participativo, donde la convención universal, directa y secreta fuese la regla, cambiaron de opinión. Yo sigo pensando en el PRD y ahora de la misma manera. En el caso de los árbitros, eso no ha cambiado. Tribunal Superior Electoral, eventualmente Tribunal Constitucional, aunque ya tú en ocasiones anteriores has dicho que hay una similitud en cuanto a la jerarquía, pero en un proceso entonces, ¿sigue igual tu posición de rechazo a los anteriores Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral? ¿O creerías en un proceso con el pleno o los plenos que están ahora? No, déjame decirte que hay dos modelos de gestión de Tribunal Superior Electoral. La barbárica, encabezada por Mariano Rodríguez, y voy a usar igual término que la persona que tú colocaste ahí, en el zafacón de la historia. Y la otra que me dio sentencias favorables y desfavorables, encabezada por el magistrado Román Jaques, que como reconocimiento, una actitud correcta, recibió un estímulo, presidente de la Junta Central Electoral. Tú ves que la sociedad sabe quién se comporta correctamente y quién no lo hace.
Y en esa dirección yo estoy apelando y esperando que el derecho prevalezca sobre la política. Yo no tengo la menor duda de que hay gente en mi partido que va a hacer todo el esfuerzo del lugar en la intención de transformar la dirección, la decisión, la orientación del Tribunal Superior Electoral. Ayer vimos que 18 senadores al menos firmaron un documento en donde favorecían que siguiera en la presidencia del partido José Ignacio Paliza y Carolina Mejía en la secretaría. ¿Qué representa esto para ti? ¿Te doblan el pulso? ¿Tú entiendes que no? ¿Qué representaría? La pregunta es la siguiente. Y además, ¿por qué si en la oposición, o sea, me imagino que tú has hecho este ejercicio analítico en tu casa, no sé, ¿por qué si en la oposición teníamos una posición, ahora tenemos otra respecto a la convención? Bueno, esos son actos de acomodo e incoherencia y la sociedad observa. Quien decía una cosa y cambió de opinión. El poder dobla a mucha gente y la gracia de un decreto también los hace reptar como las culebras. Pero la sociedad sabe evaluar. En el caso específico mío, respecto al endoso de 18 senadores y 50 y tantos síndicos y tantos diputados, yo digo lo siguiente. Si tienes endoso, ¿por qué no vamos a una convención? Porque una persona que hace una exhibición de endosos debe validarse en un proceso universal, directo y secreto. Bien, quisiera conocer tu posición. De paso, te recuerdo algo. Tú no estabas nacido, pero Balaguer tenía las Fuerzas Armadas, la Junta Central Electoral, los senadores. Perdió. Danilo tenía las Fuerzas Armadas, los tribunales, el partido, los recursos. Impuso un candidato y perdió. Cuando una idea de cambio le llega a su tiempo, no hay fuerza humana que la detenga. Yo estoy aquí en Santiago y yo te garantizo que el candidato de la élite del partido lo quieren llevar en una convención de delegados porque saben que todas las encuestas que han hecho me dan a mí arriba. Justo en este momento en que grabamos esta entrevista, Guido está realizando un acto bien cerca aquí, en el Hotel Matún, el expresidente Leonel Fernández, una figura que configura el escenario político del siglo pasado y que se mantiene con vigencia significativa de cara al proceso 2024, considerando los elementos internos del PRM, el crecimiento en comparación al PLD que ha venido teniendo Leonel Fernández. ¿Qué piensas tú del papel que podrían jugar figuras como Leonel, Hipólito en los procesos venideros? Porque uno entiende que con Abinader llegar al poder se rompe, digamos, ese ciclo de mandatarios pertenecientes al viejo siglo. Entonces ahora se supone que hay una nueva etapa, sin embargo vemos muy vigentes estas figuras. Lo que pasa es que tú le das validación al pasado cuando calcas sus conductas y comportamientos. Tú no puedes arar el porvenir con viejos bueyes, y digo yo, viejos hábitos. Entonces, hay compañeros del partido que, como la mujer de Lot, se colocan los ojos en la espalda y tienen un discurso de renovación y modernidad, pero tienen una práctica del viejo régimen. Y frente a eso, yo creo que cada vez que una sociedad, desde el presente, no se le da una señal consistente de transitar hacia el futuro, la gente tiene una propensión a mirar el pasado. Yo aspiro y espero que los dominicanos y dominicanas avancemos hacia el futuro. ¿Sabes lo que pasa? Que en países como los nuestros, el espíritu del relevo y la sustitución no opera porque los mecanismos institucionales siguen siempre validando. Por ejemplo, en Estados Unidos hay reglas donde usted es presidente 2 periodos y se va para su casa. ¿Tú favoreces ese sistema? Claro, el modelo norteamericano siempre ha sido un defensor, siempre. Pero aquí hay una situación con la Constitución y que repetimos a veces inconscientemente, y es que 2 periodos y nunca más, emulando el modelo norteamericano, pero si vamos a una interpretación más profunda, encontramos que una vez agotado un periodo, se recesa, ya sea por derrota, por voluntad propia del mandatario de turno, entonces no podrías retornar, o sea, como que hay una dislocación cuando hacemos esa comparación. No sé si te has detenido a pensar. Yo creo en el modelo norteamericano, 2 y para su casa. Aunque no sea consecutivo. Aunque no sea consecutivo. Yo estoy plenamente convencido de que hay figuras en la vida política dominicana que deben estar siendo mucho más efectivos desde el punto de vista de la consulta y de la orientación, no en el centro del debate nacional. Leonel Fernández fue presidente en el 96. Estamos en el 2022. Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados en el 90. Fue presidente en el 12. Hipólito Mejía fue candidato a senador por esta provincia en el 82. Fue presidente en el 2000. En el 94 también. Sí. Entonces, óyete, en Estados Unidos George Bush, hijo, fue presidente. Fue Clinton, fue Obama. Dan charlas.
pero aquí siguen orientando y manipulando los procesos. En el caso de los cambios que hemos analizado en los últimos 50 años, o 30 años para ser más cercanos en la fecha histórica, hay una de las cosas que se evidencian como un cambio, por lo menos así se perciben. El tema de la justicia independiente, un concepto muy vendido en el discurso de esta gestión de gobierno, ¿tú lo crees así o es igual a como tenían acostumbrados gobiernos Más anteriores? allá de la justicia independiente, que yo creo que lo más independiente es quien encabeza el Ministerio Público, que son dos cosas diferentes. Yo sí creo que en el proceso de reforma constitucional pendiente, que de paso es irónico, pero el fundamento de la reforma constitucional que envía el Poder Ejecutivo y está discutiéndose en el CES, tiene una ironía, y es que el Poder Ejecutivo dice, para seguir avanzando en la conquista de derechos individuales, para darle mayor garantía ciudadanas, ¿verdad? Ese es el discurso. Pero en el partido de gobierno se quieren conculcar derechos a la gente. Son de las contradicciones que la ciudadanía observa. En el caso específico, yo soy un defensor de un modelo de Ministerio Público independiente. ¿Se debe consignar en la Constitución Sí. o entiendes que la del 2010 fue lo suficientemente integral? No, el mismo presidente Fernández que habló en el 2010, después esgrimió como argumento el concepto de que había que ponerle candados, porque esos orificios siempre permiten que mentalidades autoritarias quieran imponerse. Siento que es mucho más saludable para la democracia dominicana que los dominicanos y dominicanas exhibamos un modelo de carta fundamental más actualizada. ¿A través de quién se debería, según tu criterio, escoger a esa figura del Ministerio Público? ¿El Consejo Nacional, el Congreso? Creo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nacional de la Magistratura. A partir de ahí. Y que los ciclos de ejercicio no coincidan con los ciclos presidenciales. ¿Cuántos años favorecen ese ejercicio ininterrumpido? 6. 6 años. Y no es mucho, Guido. 6. Porque 6. en 5 yo creo que ante errores de esa figura, No, 6. la población... 6. Se puede generar mecanismos constitucionales también de para sustitución. destituirlo, ok. Claro, pero 6. 6. Y suprimir la figura del propio Procurador General del Ministro Consejo. de Justicia. Ministro de Justicia. Excelente. En el caso de las aspiraciones, tú has dicho mucho que tú prefieres que te aspiren. A los 28 años tú llegaste a consultor jurídico del Poder Ejecutivo y hablábamos en estos días, unos amigos en una tertulia, sobre posibles errores políticos que todos tenemos derecho a cometer y que posiblemente se le podían adjudicar a esa edad. Pero siempre has dicho que prefieres que te aspiren. Desde ese tiempo aún no has aspirado a un cargo electivo. Y te pregunto esto porque es evidente que muchas personas te siguen y simpatizan contigo. Entonces, ¿cuál es el momento en el que te van a aspirar, Guido? Perfectamente. Mira, no sé con qué devoción tú lees la Biblia, pero yo apelo mucho a Eclesiastés. Dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero la gente me está exigiendo a mí velocidades que rompen con la tradición. Ejemplos. Quien ajusticia a Lilis el 26 de julio del año 1899, la figura fundamental fue Horacio Vázquez. Era Moncácer y Jacobo de Lara. Pero él tuvo que esperar, Horacio Vázquez, desde el 1899 hasta el 24 que se presentó de candidato presidencial. Joaquín Balaguer comenzó su trayecto en la vida pública en el 31, en la legación de Francia. Fue presidente gomígrafo en el 58, ¿verdad? Y fue presidente real en el año 1966. Sí. Antonio Guzmán, en el año 1965, en plena guerra, se estaba discutiendo la fórmula Guzmán. Fue presidente en el 78. Pero todos los ejemplos que tú me pones son presidentes, o sea que tú aspirarías entonces a la presidencia No, del estoy país. hablando de la velocidad con que la gente me ok. exige Me fui cosas. por la tangente. De verdad. No, tú eres mucho más inteligente que yo y haces ese tipo de interpretaciones. No. Pero déjame darte un dato. Imposible. Lo que tiene que hacer todo hombre o mujer que hace vida pública es interpretar cuando la coyuntura le favorece. Y en un país como el nuestro, escúchame lo que estoy diciendo, donde hay políticos que piensan con faltas ortográficas, al final de la jornada la gente sabe distinguir quién tiene el avituallamiento conceptual, maneja las herramientas. El más enconado de mis contrarios puede decir cualquier cosa, pero no puede impugnar mi nivel de preparación. Entonces yo pienso que humildemente hago una contribución a mejorar la forma de hacer la política en la República Dominicana. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que la edad no determina el éxito claro. ni el fracaso de nadie. Sin embargo, ¿no te preocupa las corrientes o tendencias, por ejemplo, en la política latinoamericana, donde los mandatarios son relativamente jóvenes? Para poner un caso puntual, Boric, ¿verdad? Y en política suele darse... Selección. Me está tocando un tema que me fascina. Okay. Andrés Manuel López Obrador no es tan joven. Que aspiró ya hace mucho tiempo también. Xiomara Castro no es tan joven. Lula habrá de retornar. ¿Sabe quién va a ganar en Colombia?
Petro. Sí, pero Bukele y Gabriel levantan más pasiones, ¿no? Por el tema de la virtualidad. Perfectamente, porque son expresiones que tú me la pones en el contexto y si me permite explicarla muy rápida lo hago. ¿Por qué es candidato Bukele? Bukele fue alcalde de San Salvador por el partido Farabundo Martí Liberación Nacional. Y Sánchez Serén le obstruyó la vida, porque siempre pasa con los caudillos que no permiten el talento y la emergencia de los otros. Y él, cuando su partido le cerró la puerta, constituyó una organización alternativa, Nuevas Ideas, y fue candidato y lo derrotó. En el caso de Boric, la gente no interpreta lo que pasó. Él fue un candidato que emergió producto de las protestas estudiantiles en Chile. Pero la élite de la izquierda, encabezada por Bachelet, nunca le apoyaron en principio. Fue en segunda vuelta cuando vieron que había que parar el candidato de derecha. Excepciones, no reglas. Y lo hago como un ejercicio de invitar a mis compañeros, amigos o dirigentes políticos para que hagan una lectura mucho más inteligente de los procesos en América Latina. Bien, hablando de tu carrera política, hubo un episodio, ¿verdad?, que hizo cuestionar muchas cosas. Tu situación con el señor Salomón Melgen, el doctor, y Bob Menéndez en aquel entonces. Muchas cosas se dijeron, posiblemente has aclarado muchas, pero otros no hemos tenido acceso a ese entendimiento. O sea que yo voy a poner un cassette para reproducir las veces que tengo que decir eso, porque Dios mío. Pero tú tienes entrada a Estados Unidos. No. Okay. Más ¿Cuál es tu realidad migratoria con Estados Unidos? Déjame explicarla. Más por una tendencia chismográfica. He tenido que explicarla, pero vuelvo a explicarlo frente a ti. Explícalo. Por B5000. Yo estudié en los Estados Unidos en un programa de formación. Yo estoy casado con una ciudadana norteamericana, mis hijos son norteamericanos. Cuando ingresé al gobierno, para no tener la dificultad de entrar y salir con el estatus migratorio, entregué el visado. Tuve un conflicto con Hans Hertel y mi estatus es en evaluación constante respecto al Departamento de Estado norteamericano, porque yo he ingresado a Estados Unidos después de eso, con un affidavit, que es un mecanismo excepcional, frente a un acontecimiento tan lamentable como la muerte de mi hijo. Pero yo tengo visa exchange, yo ingreso a territorio sin ningún tipo de problema. Es como una fascinación por colocarme los ojos 20 años atrás respecto de un conflicto, sin ánimo de escrutar tu vida privada. ¿Tú te recuerdas de tu novia hace 25 años? Yo no recuerdo dónde estaba yo. Perfecto. Entonces, la gente que no puede discutir conmigo desde el presente al futuro, anda atascado en un acontecimiento de hace 25 o 30 años. Y te digo algo, si me vuelven a faltar el respeto otra vez a mi dignidad y a mi honor, actúo de la misma manera. Yo te agradezco que tú reiteraras esa explicación, pero la pregunta era la siguiente. Tú me puedes preguntar cualquier cosa. En tu carrera política, ¿tú entiendes que eso dejó remanentes? No, bajo un concepto. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Recuerda, y te voy a invitar a que lo leas. Hay un libro sobre mi padre que se llama Morir en Bruselas. Fue el libro más vendido el año pasado. Tú sabes perfectamente de quién yo soy hijo. Sí. Y en las condiciones que mi padre murió. Entonces hay una concepción muy propia de la Guerra Fría de que el lazo de carácter familiar me genera una situación de incomodidad respecto a los Estados Unidos. Pero yo no sé en qué idioma explicar lo que yo estudié en Estados Unidos. Claro. Pero mira, si yo también ando por la vida explicando... Tu esposa es puertorriqueña, creo, y tú viajas mucho a Puerto Rico, ¿no? Sí. Pero te doy un dato elemental, mucho más importante que todo eso. Si yo me detengo en la vida, atascarme y enchivarme por esos conflictos de hace 25 o 30 años, no avanzo. Imposible. En el caso, digamos, de los temas de actualidad, Guido, hay una situación con los profesores. Contigo se puede hablar de muchas cosas. Pareciese que son reclamos cíclicos, porque desde que tengo uso de razón política y social, ¿verdad?, que es otra clase de razón, veo que estamos sobre los mismos reclamos. ¿Qué criterio tienes tú respecto a esto? Yo pienso que el gran problema de la ADP ha sido que actúa más como un ente de carácter político partidario que como una entidad que debe impulsar y defender los derechos de los profesores en la República Dominicana. En un país como el nuestro, donde el modelo educativo tiene evidentes falencias, no podemos jugar a la política con la educación de la gente, sobre todo los que provenimos de sectores bajos, donde de arrancada el acceso a la educación nos coloca en desventaja respecto a otros sectores. Yo pienso que el fundamento de un pueblo desarrollado descansa en su capacidad de educar a sus ciudadanos. Y en el caso específico de la República Dominicana, yo lamento que sin importar banderías de carácter política, la ADP ha sido una plataforma al servicio de causas partidarias. Y eso es lamentable. Gobierno del PRM, gobierno de los ricos. ¿Cómo asimilas esta expresión?
O de los popis. Así que le dicen popis. Con mucho dolor. A mí no me gusta. Y tengo que admitir que a veces si la efectividad del mensaje depende del mensajero, estamos enviando mensajes que se reiteran en ese concepto. Y eso no es bueno. Tú gobiernas para todos los sectores de la vida nacional, para todos. Pero tiene que ser mayor énfasis en los sectores donde las políticas económicas históricamente lo han colocado en una condición de desigualdad. Por ejemplo, el presidente de la República acaba de disponer 2.000 millones de pesos para financiar los hospitales, no, para el sector privado. Yo hubiese preferido que esos recursos se dispusieran para eficientizar el sector público hospitalario. Pero en el caso del manejo, la transparencia de la figura del presidente, ¿tú No, eso lo está fuera de valoras discusión. Yo pienso que Luis es una Porque persona... yo tengo, digamos, algunas críticas muy positivas y pondero positivamente muchas cosas. Yo pienso que Luis es una persona que no fue al gobierno a hacer negocios y tiene un sentido específico respecto al tema del manejo de los fondos públicos. Y eso es una señal muy correcta. Guido, ¿tú guardas algún resentimiento sobre alguna figura por el hecho de tu padre, como lo tocaste en algún punto, en esa época de los 12 años de Balaguer? No. El corazón de un buen cristiano nunca anida ese tipo de sentimientos. ¿Tocaste ese tema con el doctor Balaguer en algún momento? Sí. ¿Qué se habló? Tú sabes que el doctor Balaguer era como el flautista de Hamelin, que te tocaba la flauta en función del sonido que le interesaba. Y hasta me admitió su sensibilidad por la izquierda y ese tipo de cosas. Vaya sensibilidad. Pero tú sabes que no le creí. No, claro que no. En el caso de la situación sanitaria de la República Dominicana, es de las cosas, por ejemplo, que en apariencia o en allante valoro de la figura del presidente Luis Abinader, que ha querido hacer unos cambios. Irónicamente, como critico quizás que se emita un monto para auxiliar al sector privado de las clínicas, debo reconocer por otro lado que se han hecho esfuerzos en este gobierno para mejorar un poquito la calidad sanitaria, pero en sentido general y comparando otras situaciones en Occidente, ¿cómo ves tú la situación sanitaria? Y te pregunto por esto porque sin salud no hay educación ni nada. Pero vamos por partes. Mira, vamos a comenzar por la raíz, desde mi punto de vista, del conflicto con el sector salud. La relación inversión-PIB en América Latina, en la República Dominicana, es más baja que el resto. El modelo del resto es 5% del PIB. Aquí era 1.9, el presidente de la República lo ha incrementado a 2.4, que es un reconocimiento de que el presidente invierte recursos. Además, si algo demostró la crisis del COVID, ¿sabes lo que es? La debilidad financiera que tiene el sector salud público en la República Dominicana. Frente a eso, yo aplaudo y estoy estimulando todos los esfuerzos que hace el presidente de la República concerniente a ese tipo de inversión. Eso es bueno, eso es saludable. Mientras se invierta en salud, educación, seguridad, desarrollo institucional, yo pienso que vamos avanzando. Ahora, en el país hay que reconocer que hay un proceso latente propio de América Latina, que es el tema inflacionario. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que el gran desafío que tienen los gobiernos de todo el continente es el tema de la inflación, porque las políticas de desigualdad han profundizado la pobreza. Entonces tú ves modelos económicos como el dominicano, que crece, pero el crecimiento está concentrado en pocas manos. ¿Cuáles son los sectores de la economía que han crecido? Por ejemplo, el semestre pasado crecimos 6%. Ahora, ¿cuáles fueron los sectores que crecieron? Servicios, construcción, turismo. Y cuando tú ves los indicadores fundamentales de la economía dominicana, hay indicadores positivos. El turismo, 82% de ocupación. Remesas creciendo, zonas francas creciendo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando la economía crece en esa dirección, ¿mejora sustancialmente el nivel de vida de la gente? El gobierno da anotaciones de sensibilizarse. Yo pongo como ejemplo de que el pasado gobierno solo invirtió 7% del PIB en el sector social. Nosotros estamos invirtiendo 9.5%. O sea, hay una sensibilidad marcada. ¿Qué tenemos que mejorar? La política de comunicar las cosas que estamos haciendo. Yo me sentí, digamos, muy impactado antes de ayer. No sé si viste el naufragio de otra embarcación, de otra yola en la Romana, sí, en el Mar Caribe. Sí. Y tú ves esos cadáveres flotando, pero a la par del sentimiento humano que te crea saber que hay un ser fallecido ahí, tú también reflexionas sobre ese drama de los viajes en yolas. ¿Cómo tú ves esta situación de dominicanos que en gran cantidad todavía, apelando a tácticas ochentescas, noventosas, siguen buscando mejorías por la vía quizás menos correspondiente? El factor de migración es el comportamiento clásico en sociedades desiguales. Pasa con los africanos que quieren llegar a la frontera con España, pasa con los mexicanos que se quieren desplazar a Estados Unidos,
pasa con los nicaragüenses que quieren llegar a Costa Rica, pasa con los haitianos que quieren llegar a la República Dominicana. En el caso de la República Dominicana, mientras exista desigualdad y pobreza en estos modelos, la opción de migrar es el recurso fundamental de la gente que siente que no tiene perspectivas. Yo lo lamento y creo que el modelo democrático dominicano retrata los niveles de falencia cuando no es capaz de llenar las expectativas mínimas de los ciudadanos y ciudadanas. Es un poco difícil explicarle que la migración de arrancada no resuelve nada. Ahora, la sociedad nuestra tiene pocas argumentaciones morales para decirle a la gente no te vaya cuando no le crea condiciones mínimas de mejoría. Entonces, por eso yo apuesto a que este modelo desigual cambie y que los niveles de distribución sean mucho más justos y que los gobiernos democráticos no circunscriban el ámbito de la pluralidad, pura y simplemente hacer elecciones cada 4 años, que tengamos un sistema de seguridad mucho más efectivo, que los programas sociales sean mucho más eficientes y que adiestren a sus beneficiarios, pero que sobre todas las cosas el nivel de vida de los dominicanos y dominicanas mejore. Por eso, cuando el modelo democrático no funciona, hay una especie de nostalgia autoritaria. Y mucha gente dice, ¿por qué fulano no viene? Constantemente lo reclaman. Yo creo que no, que la democracia es un modelo imperfecto. Yo creo que esos dominicanos del exterior crean un tipo de resentimiento quizás contra el propio sistema. No sé si se podría interpretar así. Y te digo algo peor. Yo he tenido experiencia con la diáspora, yo me formé fuera del país y tuve mucha conciencia de eso y constantemente salgo del país. La diáspora es una expresión de cómo la dominicanidad es digna fuera de la jurisdicción dominicana. Porque ellos se van, crecen, son exitosos, se desarrollan, contrariando todas las reglas. Porque en la República Dominicana el éxito no está pautado por la calidad, competencia, formación y preparación. Aquí hay otros condicionamientos que te garantizan el éxito. El hijo de una persona adinerada tiene mayores garantías de ser exitoso, entre comillas, que el que viene de la marginalidad. Sin duda. Y el migrante que se establece con barreras idiomáticas y se desarrolla es un héroe. Y por eso yo me quito el sombrero frente a ellos. Son tan consecuentes y solidarios con el país que, por ejemplo, el año pasado quintuplicaron las remesas con respecto al año prepandémico. Es decir, están en la distancia, pero tienen mucha presencia. Lamentablemente aquí no hay conciencia de eso. Y yo hablo del punto de vista, por ejemplo, de la gestión gubernamental. La cantidad de compañeros y compañeras que hicieron un esfuerzo por ser retribuidos todavía están a la expectativa. Y eso no es bueno, no es saludable y manda una equivocada señal respecto de la política. Vamos terminando ya, pero hay varias preguntas que quiero hacerte brevemente. ¿Las élites, el empresariado, determinan, crees, el éxito de un proyecto político? Jamás. Jamás. Pero eso es lo que se dice aquí. Búscame un proyecto que sea exitoso solo por la fuerza económica. Hay que tener talento, condiciones, formación, vocación de servicio. No es verdad que el dinero va a pautar el éxito de la gente. Gonzalo tenía todos los cuartos del mundo y el Estado detrás y le ganamos. El líder emblemático de este país era José Francisco Peña Gómez. No fue la fuerza del dinero, fue el talento. Por el amor de Dios. ¿Cómo ves el rol de la oposición en esta gestión de gobierno? No, la oposición tiene que hacer su trabajo. Y yo creo una pero cosa. Pero lo puede hacer mal. No. Yo pienso, contrario a mucha gente, que una de las múltiples maneras de mejorar la gestión gubernamental es con el trabajo de la oposición. Guido, muchísimas gracias. ¿Te puedo hacer un último comentario? Dale. A los compañeros y compañeras que sepan que la humildad nunca ha sido compañera del fracaso de nadie. Que seamos más humildes, más abiertos, más receptivos y que le cojamos el teléfono a los compañeros. Que esos que se fajaron a buscar los votos y que ahora le piden currículum están desesperanzados y hay que devolverle la fe de que es posible hacer política para ser retribuido correctamente. Recientemente tú has hablado con el presidente Abinader sobre ese tema y sobre la situación con la convención. Yo hablo frecuentemente con él. ¿Qué te dice? Bueno, él tiene su opinión, yo tengo la mía, eso es lo democrático. Y al final de la jornada yo tengo una ventaja frente al resto, que yo no soy empleado público ni aspiro por el momento a ser empleado público. Porque aquí hay mucha gente, hermano, lo voy a decir con el dolor de mi alma, que un decreto lo dobla y que te dicen en la privacidad, en el murmullo, en el susurro, lo que con poca dignidad pueden decir públicamente por un decreto. Y eso es una tragedia para un ser humano. ¿Tú te consideras exitoso en el ámbito del derecho? ¿Manejas casos frecuentemente? Bueno, yo te quiero decir que yo, lo que a muchos le ha costado 70 años y nunca lo han sido, yo lo fui con 29 años.
con sus 2 rodillos a la presidencia. No más palabras, señor magistrado. Guido, te agradezco bastante que hayas venido hasta los estudios de Teleuniverso y compartieras con nosotros gracias, en el set hombre. de Sábado al Día. En cualquier ocasión estamos también en la disposición de acudir a cualquier solicitud, Sí, cualquier claro, información con mucho gusto, que quieran con mucho gusto. ofrecer, así como también a los adversarios de Guido Gómez. Y hago esta aclaración porque estamos en un proceso muy delicado y suelen malinterpretarse usualmente los procesos políticos y personificarse. Algo he aprendido de Guido y es que dice, yo no puedo irme a mi cama con una mochila de resentimientos, ¿verdad? Y si uno se pasa personalizando. Yo te quiero agradecer mucho. Yo tenía mucho que no veía a Miguel Vargas. A Miguel Vargas. De verdad. Mira, de verdad, yo pensaba que él estaba en otro estado. Bueno. Lo vi muy viejo, ¿eh? ¿Te acuerdas de un programa que se llamaba 100 canciones y 1 millón de recuerdos? Yo no me acuerdo, pero me lo han contado. Sí, sí, lo vi como muy demacrado. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en Sábado al Día. Será hasta una próxima. Café y paz.